Bien, hermano, yo dije que íbamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Mire, pues, el salmista pidió que Dios le enseñe a hacer su voluntad. Y eso es, hermano, lo que nosotros debemos tener en mente continuamente, que Dios nos enseñe a hacer su voluntad a través del Espíritu que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Bien, hermano, siempre muchas de las personas, aunque tienen años de ser cristianos, pero aún no han encontrado la voluntad de Dios. Siempre están diciendo, pero es que yo no sé, es que no entiendo, busco y no encuentro. Mis hermanos, vamos a ver, por eso dice, dice la pregunta? ¿Por qué deberíamos preguntarnos nosotros sobre la voluntad de Dios? Es, hermano, porque el ser humano no determina su vida, no tiene la potestad de determinar su vida, es Dios el que nos guía. El ser humano es creación de Dios. Todos nosotros, Dios nos ha creado. También, si el ser humano quiere conectarse a la voluntad de Dios, debe reconocer la dependencia de su hacedor, del creador, quien nos creó Dios. Por ese motivo, hermanos, siempre va a haber esa pregunta. Como dije, e incluso de personas que ya son de años cristianos, pero siguen preguntándose, ¿cuál es la voluntad para mí? Hermanos, la razón es que nosotros somos humanos, no podemos direccionar nuestra vida, tenemos un Dios que nos creó y si queremos encontrar la voluntad de Dios, debemos acercarnos a Él. Hermano, he podido encontrar que la voluntad de Dios está en dos partes. Hay una voluntad general, que lo vamos a ver, pero también hay una voluntad específica que cada uno de nosotros debemos entender. ¿Cuál es la voluntad general? Abramos nuestras Biblias, hermanos, a Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Dice así, mire, la voluntad general. De esta manera, dice 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como vemos, hermano, esta lectura dice, no, el Señor no retarda su promesa, sino que algunos la tienen por tardanza. Mis hermanos, la voluntad general de Dios es que ninguno de sus hijos se pierda, sino que todos procedan, dice, al arrepentimiento. Porque todos nosotros, cuando Dios nos creó, Él nos creó para bienestar de que estuviéramos en la tierra. Y Él no era su plan, no era su propósito que nos perdamos, sino que todos llegáramos al conocimiento de la verdad. Por eso dice que ninguno se pierda, todos procedan al arrepentimiento. Esto está, hermanos, expresado en la Biblia de manera amplia.
por medio de principios que podemos sacar de la misma palabra de Dios, de la misma Biblia. Lo encontramos ahí. Pero muchos aún todavía no entendemos, por eso quizás no podemos distinguir la voluntad general de Dios para con el mundo. La tercera cosa es que para un cristiano está de más preguntarse, si la Biblia lo dice en Primera de Juan 2:15 al 17. Primera de Juan 2:15 al 17, mire lo que dice, hermano. Ya dice así también. Primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo, dice la palabra de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios, del Padre, no está en él. El 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el 17 dice también, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, en este tiempo? ¿Estamos ya cabalmente haciendo la voluntad de Dios o seguimos preguntándonos? Muchas de las personas, como dije, continúan diciendo, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Hermano, dice que no debemos amar al mundo, sino que debemos más bien buscar la palabra de Dios, la voluntad de Dios a través de su palabra. Para el cristiano, como dije, no debería ser así. Como vimos ya, la voluntad de Dios para nuestra vida tiene que ver con valores eternos, no con valores temporales. Solo podremos comprender lo que Dios quiere para nuestra vida haciendo su voluntad, leyendo su palabra y manteniéndonos en ella. Así podemos encontrar la voluntad de Dios, pero como dije otra vez, vuelvo a repetir, mucha gente aún no ha encontrado y vive divagando por aquí, por allá, pensando de que Dios no le puede atender y que no han encontrado todavía cuál es la voluntad. Para el verdadero cristiano, la voluntad de Dios pues es que estemos firmes, que estemos seguros de nuestra vida cristiana verdadera que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo y que no estamos solos, tenemos un consolador, el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Por eso entonces, ¿dónde encontramos todo esto? En la misma escritura, la palabra de Dios que nos enseña y nos advierte que no debemos estar ya preocupados o perturbados más bien de que cuál será la voluntad de Dios para nosotros. Ahora vamos a ver la segunda parte. Hemos hablado de la voluntad general. La voluntad general de Dios es que ninguno se pierda. Sin embargo, ¿por qué hay muchas personas que se siguen perdiendo y que no pueden entender todavía cuál es la voluntad? Pero hoy vamos a ver también en Romanos 12:2. Romanos 12:2, lo que vemos, hermano, que es la voluntad específica de Dios. Ya específicamente para nosotros. Por eso dice voluntad específica. Romanos 12:2 dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos ser, hermanos, conformistas, en otras palabras. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Quién nos dio el entendimiento? Dios mismo, a través del Espíritu Santo que tenemos en nuestra vida, para que comprobéis, dice la Escritura, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, esta parte de las Escrituras nos enseña que no debemos conformarnos con las cosas que tenemos o con las cosas que vemos en el mundo, porque el mundo siempre anda desvariado por aquí, por allá, por lo uno y por lo otro. Y con razón, hermanos, nosotros muchas veces nos sentimos débiles, flaqueamos en muchas épocas de nuestra vida y queremos volver atrás. Pero la Biblia nos dice que no seamos conformistas, sino que seamos transformados. Ya somos transformados en el momento que hemos encontrado al Señor Jesucristo. Por medio de la renovación, ¿quién nos renovó? Nada menos y nada más que nuestro Dios a través del Espíritu Santo que mora en nosotros para que podamos entender de que sí nosotros somos distintos, diferentes a lo que éramos antes. El mundo anda cegado, el mundo no entiende la palabra. Si uno le habla, no nos van a entender. Pero oremos y roguemos a Dios que Él mismo sea tentando y tocando a las personas para que nos puedan entender. Habemos personas que de años estamos ahí y vivimos entenebrecidos. No entendemos y seguimos divagando, buscando la voluntad de Dios para nuestra vida. Pues la voluntad de Dios ya la tenemos, hermano. Que sigamos nosotros adelante predicando, enseñando, haciendo conocer la palabra del Señor que tenemos en nosotros mismos y en nuestras manos. Por eso, mis hermanos, para comprobar cuál sea la voluntad, si estamos buscando la voluntad de Dios, ¿acaso no sentimos en nuestra vida que tenemos que continuar con la obra? Que sea agradable y perfecta, dice. Algunos dicen, yo no puedo hacer porque no soy perfecto. Pues mis hermanos, yo entiendo de que cuando usted y yo recibimos a Cristo, que éramos imperfectos por causa del pecado, pero Dios nos llamó y nos perfeccionó. Es verdad que estamos en el mundo y cada momento podemos fallar, pero luego lo he repetido varias veces. Nosotros somos pecadores ya perfeccionados, arrepentidos. Y en el momento que fallemos tenemos a un abogado en los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo, quien está hablando por nosotros y diciéndonos que si nosotros pertenecemos a la vida del cielo, al cristianismo, ¿por qué? Porque hemos llegado a ser perfeccionados. Así es que no podemos estar echándonos siempre la culpa y diciendo, ay, yo no soy perfecto, no he conocido la voluntad de Dios. Mis hermanos, la voluntad de Dios la tenemos en nuestras manos, tenemos en nuestros pensamientos, en nuestra forma de actuar, en la relación que tenemos con nuestro Señor y nuestro Dios por medio de la oración. Así que la voluntad de Dios es que no nos callemos, que continuemos hablando acerca de lo que Él nos ha revelado a cada uno de nosotros. No podemos decir, no tengo yo y no sé. ¿Acaso nunca conoció usted al Señor? Que es dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Tenemos una grande verdad en nuestras manos, en la Biblia y en nuestro sentir, en nuestro conocimiento, en nuestro ser. Nosotros
hemos encontrado el camino, la verdad y la vida. Por eso, mis hermanos, en la Biblia encontramos 3 tipos de señales que nos pueden asegurar de que sí estamos nosotros en buen camino y esa es la voluntad de Dios. Vamos a ver las 3 cosas. Una de las señales que nos ayuda, hermanos, a entender la voluntad es la palabra de Dios. ¿Quién no tiene la Biblia en su casa? De muchas personas con quien hablo, dice, yo no soy cristiano, yo no me voy a meter en eso. ¿Por qué? Porque me van a confundir. Y yo le pregunto de forma general, ¿pero usted tiene una Biblia en su casa? Sí la tengo, pero no la leo. Ah, ahí está la cosa, ahí está la diferencia. Los cristianos, hermanos, debemos leer la palabra de Dios, pidiendo ayuda a nuestro Señor. Entonces, una de las señales que están seguras es la palabra de Dios que nos guía cuando la leemos para encontrar la voluntad de Dios que quizás muchos no han encontrado o si la han encontrado pero no la entienden. Es necesario entender, hermano, y pedir a Dios ayuda para que Él nos enseñe y abra nuestra mentalidad, nos podamos entender que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La segunda cosa que nos enseña la palabra de Dios es la luz, la paz interior que da. ¿Acaso cuando usted lee la Biblia, sigue con esos mismos remordimientos que no pueden pasar? Humanamente somos débiles. ¿Por qué? Porque todavía estamos en esta tierra. Estamos con carne y hueso y vivimos en este mundo imperfecto. Pero cuando la leemos, la Biblia dice, nos llega una paz interior. ¿No le ha pasado eso? Pues a mí me ha pasado muchas veces y me sigue pasando. Pero cuando leo la Biblia, oramos con mi familia, nos da la paz interior que solamente el que reconoce que somos incapaz, pero por medio del Espíritu somos capaz de encontrar la voluntad, ahí produce en nosotros una paz interior cuando leemos la palabra de Dios. Son una paz interior. Y la tercera cosa, hermanos, son las puertas que Dios abre o puede cerrar también. Hay muchas veces que las puertas se nos abren, pero nosotros no queremos entender, desperdiciamos el tiempo. Si nosotros no llegamos a entender, hermano, que las puertas se nos han abierto para poder entrar y saber y seguir estudiando, dale lugar al Espíritu, las puertas también se nos pueden cerrar. Es como cuando abre una puerta y se cierra la puerta. Entonces, esta señal se refiere, hermano, a las circunstancias que Dios permite que sucedan a nuestro alrededor, que nos confirman las cosas que son la voluntad de Dios para nosotros. ¿Ya ve? Una puerta que se puede abrir, hermanos, es cuando se le presenta a usted, a cada uno de nosotros, para poder estudiar más la palabra. Si usted no obedece y no quiere estudiar, las puertas se le van a cerrar. Y aún incluso como el enemigo es tan sutil, el enemigo va a endurecer más su corazón y usted ya no va a querer seguir estudiando. Y sigue buscando la voluntad de Dios. Dice que no la ha encontrado. Pues tenemos a las puertas, hermanos, la voluntad de Dios, pero nosotros somos los duros de corazón que no queremos seguir aprendiendo. Entonces, como dije, el enemigo es útil, el enemigo es un maestro para perturbarle a usted, para perturbarme a mí,
para perturbar al mundo entero, para que no entiendan y no entendamos. Pero si doblamos la rodilla, pedimos a Dios en nuestro poco entender que tenemos, porque somos humanos, Dios nos va a ayudar por medio de su Espíritu para poder abrir nuestra mentalidad, entender las Escrituras, pedirle a Dios, y entonces nos acercamos y vamos sabiendo que esa es la voluntad de Dios. Mis hermanos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está usted, mi querido hermano? ¿Seguimos buscando la voluntad de Dios? ¿No hemos encontrado que su voluntad de Dios es que ninguno se pierda? Entonces, hermano, sigamos trabajando para que todas procedan, sigamos trabajando para que todas procedan al arrepentimiento. Entonces, es el momento, hermanos, de que entendamos que la voluntad ya la tenemos en nuestra presencia. Sabemos que Dios nos ha escogido para las buenas cosas. Si venimos de una vida extraviada, ahora tenemos una vida ya con el Señor. Y esa es la voluntad del Señor, que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno se pierda. ¿Cómo está nuestro país? ¿Cómo está nuestra Bolivia? ¿Todos ya encontraron el camino? Pues yo pienso que falta mucho todavía que hagamos entender, y la llave la tenemos nosotros, los cristianos, los que pregonamos conocer a Cristo el Señor, los que ya sabemos, aunque muchas veces con dificultad, porque el tiempo es malo. Las diferentes personas no entienden, y entonces nosotros somos los que podemos anunciarle las buenas nuevas del cristianismo. ¿Y cuál es el mejor tiempo? Pues yo encuentro que es hoy, hermano, el mejor tiempo, y hermana, para poder hablar del Señor, porque es cuando la gente está confundida, no sabe qué hacer, hay enfermedades, hay catástrofes, hay pobreza, hay de todo. Y cuando uno comunica esto, la gente le atiende. Más aceptable es en estos tiempos. Antes, cuando todo parecía que iba de bien en bien, la gente era más dura. Pero ahora, luego le sacan y le dicen a uno, pero hay que orar a Dios, hay que pedir a Dios. Y yo le digo, sí, realmente es el momento. Porque ¿quién más nos puede sacar de esta pandemia? Solo el Señor, a través de su poder, de su palabra, de la oración. ¿Quién más nos puede dar la paz interior? Solo Dios, a través del Espíritu. Las puertas se nos abren, como también se nos pueden cerrar. ¿Cuándo se cierran? Cuando nosotros endurecemos nuestro corazón y no no nos arrepentimos, pero la gente necesita más de nuestro poder, de nuestro medio, de nosotros. Somos nosotros las personas como una interlocución que hablamos por medio de las escrituras con el poder que Dios nos da. Mis queridos hermanos, yo le pregunté, ¿cómo está usted? ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo estoy yo? Aprovechemos el tiempo, porque los tiempos cada vez se tornan malos, pero el Señor está con nosotros. Que Dios nos bendiga, hermano. Sigamos adelante. No nos desanimemos. Hay muchas iglesias que están cerradas y que ya no han abierto, pero gracias damos por este intermedio que tenemos este internet, este Zoom, y podemos seguir en nosotros. Hace rato hablé con mi hermano en el Beni y él dijo, no vamos a abrir porque hay fuertemente una orden de que no se abra nada. Bueno,
Quizás allá no pueden tener los medios que nosotros tenemos, esta facilidad. Pues haya o no haya orden, por el aire nosotros salimos y no estamos ofendiendo